tal? Nos encontramos en la siguiente entrega de esta serie de videos de una breve historia de la física desde hace mucho tiempo hasta principios del siglo XXI. El día de hoy les tengo preparado el capítulo número 5, que se titula Del oscurantismo a la ilustración. Y si lo están viendo como video y no como podcast, pues aquí les presento una imagen del juicio a Galileo por la Iglesia Católica por allá en 1600. Va a ilustrar un poco lo que se venía o lo que se va a ver en este video respecto a qué ocurrió después de los grandes filósofos de Grecia, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. ¿Qué pasó con el pensamiento que se venía forjando en el terreno de las ideas? Vimos que sucumbió el materialismo primitivo, este método científico primitivo se queda atrás y en su lugar impera un idealismo que tiene grandes características humanísticas del estudio del ser humano como tal. Entonces vamos a ver qué nos deparó después de por allá del año finales de la caída del imperio griego. Se vino el imperio romano, por ahí mencionamos a Alejandro Magno, el gran conquistador de la antigüedad, pero pues como en todos los imperios, todos estos caen. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces aquí vemos como la transición de la filosofía en la Edad Media. Vamos a entrar al medievo para ilustrar un poco qué es lo que venía pasando o cómo llegamos de un punto al otro en la filosofía griega. Yo les sugiero pues ver una película bastante interesante. Es la historia de una astrónoma y matemática llamada Hipatía. Esta película es reciente, más o menos reciente, desde hace unos 10 años. Se llama Ágora y trata sobre los últimos momentos de este personaje llamado Hipatía, que era una filósofa que vivía en Alejandría durante una de las últimas incendios que tuvo esta biblioteca, y cómo se ve inmiscuida ella en un pleito entre diversas corrientes religiosas. Por un lado se encontraba el judaísmo, que es una religión bastante antigua, y las religiones paganas politeístas que imperaban todavía en Alejandría, dentro de los griegos, así como un muy renaciente, un muy temprano cristianismo que empieza a tomar fuerza, al menos en el terreno ideológico, durante esta época. Entonces esta persona se ve inmiscuida entre pleitos de corrientes religiosas, donde todo culmina con la muerte de Hipatía. Por ahí existen algunas historias que dicen que murió pues de una manera bastante cruel. Me parece que la desollaron. Luego su cadáver fue recorriendo las calles de Alejandría como escarmiento a todas estas posturas que no se inclinaban hacia alguna corriente. En este caso pues fue el cristianismo el que mató con sangre a esta persona. Recordemos que pues eran corrientes bastante jóvenes y perdónanos, pero no sabían lo que hacían, y con esto se puede dar inicio a lo que se va a conocer como la Edad Media. Estamos hablando por allá del año 400, 500 después de Cristo. Hay que recordar pues que la iglesia no se funda inmediatamente con la historia de Jesucristo, ¿no? En el año cero de nuestra época, sino pasan cerca de 300, 400 años para que se empiece a formar esta iglesia, que se vuelve una institución tremendamente poderosa en Europa, con millones de adeptos, y actualmente pues todavía tiene bastante poder. Pero bueno, el inicio del cristianismo como tal pues viene marcado por una serie de matanzas e incendios de lo que era el conocimiento antiguo. Todo lo que conocemos actualmente de los filósofos y de las corrientes filosóficas occidentales pues es lo que se logró salvar de una serie de incendios que se presentaron, unos pues por parte de este cristianismo moderno, pero otros que también ya se habían llevado a cabo con anterioridad. Entonces nuevamente conocemos demasiado poco de lo que realmente se llegó a pensar durante cientos de años en la antigüedad. Y bueno, a esta época que se inicia con el cristianismo y con la iglesia, Santa Iglesia Católica,
se le conoce como oscurantismo o Edad Media. Se van a tratar de cerca de 1000 años de un atraso, una parálisis científica y filosófica muy importante, que viene de la mano pues con el surgimiento de la Iglesia en Occidente. Hay que recalcar que esto ocurre solamente en Europa, en los países europeos. Sí se van a hacer avances tecnológicos, sobre todo en el terreno bélico, pero el desarrollo del método científico como lo conocemos actualmente va a quedar completamente paralizado. Y pues entramos a una época nueva. Veníamos de un esclavismo de los griegos y épocas anteriores, y nos vamos a meter en una época llamada feudalismo. Durante el esclavismo, quien poseía personas pues tenía el poder, y durante el feudalismo, quien posee tierras posee el poder, ¿no? La tierra significa riqueza y la riqueza significa poder. Es aquí donde se van a empezar a consolidar una serie de reinos en Europa que van a estar en constante conflicto por ver quién posee más territorio. Entonces, sí hubo también una serie de pensadores interesantes durante la Edad Media. Muchos de ellos, por obvias razones, provenían de la Iglesia católica, eran sacerdotes, eran gente estudiada que estudiaba pues los libros antiguos, que se escribían a mano, por cierto. Luego vamos a ver que en la Ilustración esto va a cambiar, pero los libros que se escribían a mano, las matemáticas que se enseñaban, la filosofía, la corriente aristotélica idealista que se enseñaba y todo eso, incluso posturas astronómicas, por así decirlo, cosmológicas del mundo, pues estaban en manos de unas cuantas personas. Aquí hay que resaltar que la gente en general era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, ni sabía matemáticas. Y no era necesario. Para la época, con que uno supiera trabajar era suficiente para vivir. Y bueno, pues también la gente que poseía la tierra, los terratenientes, pues eran quienes partían el queso en esa época. La gente, los plebeyos, los vasallos, pues eran la gente que hacía todo el trabajo, pero le daban parte de lo que cultivaban, de esa manera vivían, y no era necesario conocer el mundo, ni de filosofía, ni de matemáticas, ni de astronomía, ni de nada. Entonces, este modo de vida va a estar bastante, va a imperar durante todo este tiempo. Sin embargo, aunque en Europa va a haber un atraso enorme durante muchísimos años en el área científica de las matemáticas y todo eso, no ocurre esto en otras partes del mundo. Para poner un ejemplo, en los países árabes se va a desarrollar el álgebra. De hecho, se desarrolla mucho tiempo atrás, pero siguen, antes de que fueran también fundamentalistas islámicos, pues tienen un desarrollo cultural y en el área de las ciencias bastante importante. Por el otro lado, en China se va a empezar a fabricar papel. Hay que recordar que el papel, como lo conocemos, pues no existía antes, existían papiros y eran frágiles y difíciles de conseguir, y la gente pues que escribía en ellos era poca también, ¿no? Entonces, después del desarrollo del papel, también se va a desarrollar la pólvora durante estos 1000 años de oscurantismo europeo. Y por su parte, en Mesoamérica también va a haber un desarrollo importante en el área de la astronomía. Hay que recordar que antes de la llegada de los españoles, en Mesoamérica teníamos civilizaciones ya establecidas, entre ellas los mayas, que tienen uno de los calendarios más precisos que hay, incluso más preciso se dice que el actual que utilizamos nosotros. Va a haber desarrollos en la agricultura, en la arquitectura, en la astronomía, en todas estas áreas importantes, de tal manera que pues había gente bastante inteligente del otro lado del charco, en comparación con Europa, que vivía esta época de guerras constantes por búsquedas de territorio. Además, la Iglesia Católica va a adaptar un modelo cosmológico. Cuando digo cosmológico, pues me refiero al origen del universo. En este caso, pues el universo era algo muy pequeño, era el sistema solar, y ni eso, ¿no? Era la Tierra como tal, ¿no? Entonces, el modelo que representaba el lugar de la Tierra en el universo, o sea, en lo que se conocía, las estrellas, el Sol, la Luna, era el modelo de Ptolomeo. Este modelo, pues se le conoce como modelo geocéntrico, y Ptolomeo establecía que la Tierra era el centro del universo. Esto encaja bastante bien con las Sagradas Escrituras, con lo que decían
la Biblia como tal, ¿no? Entonces este modelo va a ser adaptado y la iglesia lo va a considerar como la verdad absoluta durante bastante tiempo. Sin embargo, pues va a ocurrir algo bastante importante por allá a finales del siglo XV. Estamos hablando de los años 1400 y cacho. Ya habíamos pasado por 1000 años de este oscurantismo, de este medievo, de la Edad Media como tal, pero va a ocurrir algo en el mundo. Con la llegada de la pólvora que venía de China, si lo ven como un podcast, pues no van a entender la parte del mapa que les presento, pero si lo ven como un video, pues tenemos a China que va a desarrollar la pólvora. Los países que se hacen primero con este nuevo instrumento de guerra van a ser los países árabes que están pues colindantes con lo que es China. En esa época pues existe la famosa ruta de la seda, que es una ruta comercial que conecta a los países europeos con el Medio Oriente y con el resto de los países que se encuentran más alejados, que son pues China y la India. Y esta ruta pues es bastante importante porque el desarrollo del comercio no es como lo es ahora, pero brindaba grandes riquezas para las personas que comerciaban especias y utensilios y artefactos que venían de otras partes, incluida pues la seda como tal, ¿no? Entonces ocurre algo importante. No lo mencioné antes, pero durante esas épocas existió las famosas cruzadas durante la Edad Media. Las cruzadas eran la famosa Guerra Santa que se hacía para recuperar las tierras cercanas a donde ahorita está el estado de Palestina. Entonces los países árabes que rodean a Palestina pues está ahí ubicado donde actualmente pues Israel se ha adjudicado esos territorios. Jerusalén y todos esos territorios eran sagrados para la Iglesia Católica que imperaba en toda Europa. Entonces se originan o se forman las famosas cruzadas para conquistar esa Tierra Santa. Y esa Tierra Santa se conoció, recuerden que todo lo que les digo hay que investigarlo, se conoció como Constantinopla, una ciudad amurallada que se encontraba por allí en el Medio Oriente. Y una vez que se toma esa ciudad, todo el comercio estaba pues liderado por Europa y los países árabes pues lo consideraban uno de sus territorios. Entonces durante las cruzadas hay una guerra constante entre los países árabes y los países europeos y durante las cruzadas. Entonces una vez que se establece esa ciudad de Constantinopla, donde pues entre otras cosas se establece el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, para los que conocen un poco acerca de la iglesia, pues recordarán que es un momento clave donde se decide qué poner y qué no poner en la Biblia, qué escritos se debían poner y qué otros no, y hay algunos que se excluyen de la Biblia como se conoce y otros que sí quedan, ¿no? Entonces ahí es donde se decide todo. También se forma el Imperio de Occidente, Constantinopla, y el Imperio de Oriente. En fin, ¿no? Son cuestiones históricas que pues por ahí tengo vagamente la idea, pero sería interesante investigar todo eso más a fondo. En fin, esa ciudad pues representaba el puerto de paso para los comerciantes que iban entre Oriente y Occidente. ¿Qué pasa cuando los países árabes se hacen con la pólvora y los primeros cañones o las armas de fuego un poco todavía primitivas? Bueno, pues son los primeros en llegar con ellas nuevamente a Constantinopla, y por allá en los años 1400 es que deciden atacar nuevamente para recuperar la ciudad. Y anteriormente, como era una ciudad bastante amurallada, pues era impenetrable. Pero una vez que se obtienen estas armas de fuego, se lleva a cabo una serie de asedio de cañones que derriban las murallas. Entonces por aquí presento algunas imágenes de esos ataques, ¿no? De los ataques a Constantinopla, la ciudad amurallada cae durante ese siglo y los países árabes se hacen con el poder, bloqueando así las rutas comerciales
entre Europa y las Indias y China y todos los países que se encuentran más al oriente. Y esto va a marcar un parteaguas histórico. Este acontecimiento va a cambiar el mundo. ¿Por qué? Al momento de que esto se bloquea, pues tienen que buscarse nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias, como así le decían, ¿no? Dentro de esas rutas comerciales, la más cercana a lo que se debía hacer, pues era rodear toda África para llegar a la India. Sin embargo, la gente no se atrevía a navegar más allá del horizonte, cuenta la leyenda, porque pues se creía que los barcos se caían al otro lado, ¿no? Había una concepción de un terraplanismo todavía por ahí que inundaba el pensamiento de la colectividad de las masas. Entonces eran viajes riesgosos. Uno de ellos que se atreve, pues por ahí, quien dice, recordando la historia, cuenta la leyenda, pues es este famoso Cristóbal Colón, que decide emprender un viaje para encontrar nuevas rutas comerciales. Sin embargo, también cuenta la leyenda que su camino era rodear todo el Cuerno de África, pero queda atrapado en corrientes marinas que se forman de manera natural, y estas corrientes marinas lo que hacen es transportar agua cálida y fría entre el Ecuador y los polos. Cristóbal Colón y sus carabelas quedan atrapados y sin querer llegan a América. Cabe destacar que el continente americano ya había sido descubierto desde antes, pero como Europa tenemos un eurocentrismo bastante marcado, donde Europa, lo que hace Europa es lo primero que se hace, se le ha adjudicado el descubrimiento de América a España, en este caso una potencia económica y militar del momento. Sin embargo, por ahí existe evidencia de que los vikingos ya habían llegado a América mucho antes, y también por ahí se dice que los chinos también ya habían llegado a América anteriormente. Sin embargo, con este descubrimiento se van a establecer dos cosas. Una de ellas es el descubrimiento de este nuevo mundo, que más que nada pues es saber que ahí estaba, ¿no? No tanto como un descubrimiento como si nadie lo hubiera descubierto, sino que representa una nueva oportunidad de riqueza para los países europeos. Además, va a dejar de lado el hecho de que no había nada del otro lado del horizonte, sino que empieza a haber una concepción de que vaya, como que el mundo no necesariamente tiene que ser plano y se puede navegar a través de él. Entonces esto va a empezar a tambalear todos los terrenos conocidos por el pensamiento del ser humano. Por un lado, se van a derrumbar ciertos pilares bastante establecidos anteriormente y se va a hacer una invitación al redescubrimiento, a experimentar cosas nuevas. Entonces mucha gente se comienza a ir a la conquista de nuevas tierras, y con esto pues damos paso a el principio del fin de la Edad Media. Con esto pues ya llegan los famosos conquistadores españoles. Por allá en 1521 es cuando se efectúa la conquista de México por Hernán Cortés. En fin, empieza una serie de colonización y esclavitud también de los territorios ocupados por los nativos americanos, tanto en México, Estados Unidos, como en Sudamérica. Y vamos a tener entonces una nueva concepción del mundo, una nueva oportunidad, y se va a empezar a desquebrajar el poderío que imperaba en Europa gracias a la Iglesia Católica. Es aquí donde vamos a empezar a dar inicio a lo que conocemos como Renacimiento y posteriormente la Ilustración. Además de que se descubre América, tenemos que veníamos de una serie de movimientos religiosos ultra conservadores, y una nueva orden aparece, que es la Santa Inquisición. Esta Santa Inquisición pues lo que hace básicamente es hacer una cacería de brujas, literalmente una cacería de brujas, para tratar de erradicar el pensamiento que cuestionara o fuera alternativo a lo impuesto por las creencias religiosas de ese momento en Europa. Entonces la Inquisición incluso va a llegar a algunos pensadores que empiezan a propiciar nuevas ideas. Uno de ellos va a ser Nicolás Copérnico.
¿quién va a proponer el modelo heliocéntrico? Aquí hay que estudiar bien que este modelo pues ya había sido propuesto por otros personajes con anterioridad. Incluso, como platicamos, Eratóstenes ya había demostrado que la Tierra era redonda. Sin embargo, por ahí existía un pensamiento de que no necesariamente podía ser así. En fin, Nicolás Copérnico le va a quitar el sitio prodigioso de lo que es la Tierra como el centro del universo, como la máxima creación del de arriba del Señor, y lo va a poner como un planeta más que orbita alrededor del Sol. Sin embargo, Copérnico no tenía evidencia científica que pudiera demostrar eso. Sin embargo, es una propuesta bastante interesante por un lado, pero también que va a causar cierto revuelo en la Iglesia Católica al cuestionar uno de los grandes pilares bajo el cual se fundamentaba. Entonces, estas ideas van a quedar censuradas durante cerca de 200 años. Por ahí se menciona las ideas copernicanas acerca de que el centro del universo ya no era la Tierra, sino el Sol. Recordemos, el centro del universo pues básicamente es el sistema solar en ese momento. Tiempo después, Galileo Galilei va a retomar las ideas de Copérnico, además de que va a tener un poco más de fundamentación para lo que él plantea, y incluso por ahí dicen que fue uno de los inventores o de los que mejoró el telescopio. También se le conoce como uno de los padres de la mecánica clásica por los estudios que va a tener acerca del movimiento de los cuerpos y la caída de los mismos. Sin embargo, por ahí también le va a llegar la Inquisición a Galileo Galilei y lo van a someter a un juicio donde él tiene que retractarse. Sin embargo, por ahí se menciona que realmente Galileo Galilei no tenía el fundamento teórico para comprobar lo que aseveraba acerca de las ideas de Copérnico, o sea, de que la Tierra no es el centro del universo. Y por ahí se menciona que la Iglesia justamente, pues al presentar estas aseveraciones tan rotundas y tan importantes para la época, que ponían en juicio mucho de lo que estaba antes establecido, pues obviamente van a tomar medidas también extremas para, bueno, si no tienes de manera de mostrarlo, pues deja de decirlo, ¿no? Ese era el pensamiento que se tenía por parte de la Iglesia. Y se le va a someter un arresto domiciliario en su casa, y es ahí donde va a pasar el resto de sus días. Por ahí se menciona también, como un cuenta la leyenda, que dice la famosa frase "Eppur si muove", que en italiano representaría algo así como y sin embargo se mueve. Igual esto es un cuenta la leyenda, quizás no sucedió, pero bueno, nos podemos quedar con esa frase un poco heroica al momento de salir del juicio y decir, bueno, tuve que decir que no, pero yo sé que sí, y sin embargo la Tierra se mueve y no es el Sol el que rota alrededor de la Tierra. Por allá hasta 1994 Juan Pablo II va a pedir perdón en nombre de la Iglesia a Galileo por el juicio al cual se le sometió. Esto pues nos habla de que la Iglesia pues sí puede retractarse. Tal vez lo que ahorita la Iglesia considera como algo pecaminoso o algo que no es verdadero, pues podemos esperarnos unos 300 años a que diga, bueno, pues sí, en el 2020 tenían razón acerca de muchas cosas, ¿no? Y ahorita sabemos que la Iglesia ya no tiene el poder que tenía hace 500 años, pero pues sigue teniendo un poder bastante influyente en muchas personas, en muchos gobiernos, en muchas instituciones. En fin, otro de los contemporáneos de Galileo Galilei, con contemporáneos me refiero a que por ahí en esos siglos existieron o vivieron, fue Johannes Kepler, quien va a formular las 3 leyes del movimiento de los planetas. Cabe destacar que Kepler era una persona bastante religiosa, como prácticamente todo el mundo en la época, ¿no? No ser religioso era raro. Actualmente hay mucha gente que no tiene ningún credo ni nada, no profesa nada, pero pues antes prácticamente todo el mundo lo hacían porque nacían en esa cultura. En fin, él creía que el movimiento de los planetas debería obedecer algo perfecto, ¿no? Pues se trataba de la creación, una creación divina. Sin embargo, después de retomar algunas observaciones de un personaje también llamado Tycho Brahe, que era un astrónomo bastante adinerado, que tenía acceso a un telescopio, pues con esas observaciones experimentales es que Kepler va a formular sus 3 leyes del movimiento planetario. Y esto ahora sí que pues la Iglesia ya no puede decir, bueno, ¿dónde están las pruebas? Porque ahora sí se tiene una hipótesis y se puede demostrar mediante mediciones. Es así que
se formulan estas tres leyes. La primera dice que los planetas van a recorrer órbitas elípticas alrededor del Sol y, como todas las elipses, tiene dos focos. En uno de los focos es donde se va a ubicar el Sol. La segunda ley de Kepler nos va a hablar de que se barren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que cuando un planeta se acerca más al Sol, en la órbita elíptica, va a tener un movimiento traslacional más rápido que cuando lo hace más alejado. Entonces, si uno pudiera marcar una superficie medida por una longitud de arco y cierto radio, ese valor de la superficie va a ser una constante en todo momento. Esto también nos habla de una conservación del momento angular. El cuadrado del periodo entre el cubo del semieje mayor para un planeta es una constante. Esto es lo que establece también la tercera ley de Kepler, y esto tiene como fundamentación una constante universal que va a ser la constante gravitacional de Newton, cuyo personaje Newton también es un contemporáneo de esta época. Estamos ya en el Renacimiento, parte de la Ilustración, por allá de 1600, y este personaje Newton pues también va a fundamentar lo que es el movimiento de los planetas debido a su ley de gravitación universal. Newton pues es un personaje importantísimo para la física, es el pilar de la mecánica clásica junto con Galileo, pero va mucho más allá de Galileo en el terreno de las matemáticas y el cálculo. Por ahí va a formular tres leyes del movimiento, lo que es la ley de la inercia, que establece que un cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento a velocidad constante a menos que actúe una fuerza neta sobre él diferente de cero. Por el otro lado se encuentra la segunda ley de Newton, o la ley de las fuerzas y las masas, y finalmente la ley de la acción y la reacción. Entonces esto va a ser el pilar de la mecánica clásica junto con la ley de gravitación universal, que va a establecer una relación directa entre las masas de los planetas. Las distancias van a ser algo inversamente proporcional, y no solamente la distancia sino el cuadrado de la distancia de cierta órbita, y va a aparecer una constante que es la constante gravitacional de Newton, muy propia pues del sistema solar, ¿no? Y actualmente es una constante universal. Muchas teorías actuales que planteen cómo se desplazan planetas, estrellas a lo largo de la galaxia, e incluso galaxias a través del universo, pues van a meter esta constante universal ahí, ¿no? Además, pues va a desarrollar el cálculo diferencial junto con otro matemático llamado Leibniz, con el cual tenía pues ahí ciertas discusiones, y pues se les adjudica a los dos la creación o el descubrimiento del cálculo como tal. Entonces, todos estos pensadores, estas nuevas posturas, estas nuevas ideas, estas nuevas orientaciones acerca de lo que representa el universo, sus leyes y un método científico que estaba siendo formulado, va a poner en jaque completamente el pensamiento oscurantista de la Edad Media, que se basaba en simplemente obedecer. Es así que tenemos un renacimiento del pensar filosófico, es decir, otra vez se vuelve a pensar por pensar. Ya existe el miedo de cuestionar ciertas cosas, se va a ir perdiendo. Por otro lado, para meternos con la Ilustración, viene el desarrollo de la imprenta, que se le adjudica a los hermanos, me parece que Gutenberg, pero pues mucha gente estuvo inmiscuida en el desarrollo de la imprenta, y va a ser la Biblia el primer libro que se va a imprimir. Se va a dejar de escribir libros a mano, lo cual era algo bastante tardado. Por eso pues mucha gente no tenía acceso a un libro, no tenía razón para saber leer y escribir. Sin embargo, con libros bastante accesibles, porque se abarata la producción de los libros, es que existe la necesidad ahora sí de aprender. Sin embargo, el hecho de que la Biblia fuera el primer libro impreso también va a tener un problema para la Iglesia Católica, debido a que si más gente comienza a leer lo que ahí está escrito, va a haber más interpretaciones de lo que ahí dice. Entonces ya no va a tener la Iglesia la verdad absoluta en sus manos, y no va a ser ella la única que va a poder dictar cómo se debe vivir, sino que van a surgir diversas corrientes religiosas que van a tomar parte de la Biblia para su forma
de vivir y sus creencias. Y es así que la Iglesia Católica se va a empezar también a fragmentar. Por ahí hay las famosas reformas protestantes que incluso invitan a que la gente se pudiera divorciar. Parece que hay un rey allá en Inglaterra que se quería divorciar y la iglesia no lo dejaba y decide hacer a un lado a la Iglesia Católica y va a formar por ahí pues a los protestantes que luego se van a ir a Estados Unidos o América tiempo después. En fin, la iglesia se va a empezar a fragmentar y actualmente conocemos infinidad de corrientes religiosas que se derivan del cristianismo, pero pues entre ellas tampoco se entienden. Los cristianos, los católicos, los evangélicos, los apostólicos, en fin, ¿no? Y todo eso viene pues de que existe la libertad ahora de leer e interpretar lo que dice este libro. Entonces las personas van a dejar de tenerle tanto miedo a la iglesia y ya se le va a salir el poder de las manos. Van a empezar a haber una serie de reformas en los países y en las colonias que le van a empezar a quitar con el tiempo cada vez más poder e injerencia política y económica a la iglesia. Sin embargo, actualmente la Iglesia Católica en el Vaticano, que es un país adentro de otro país, es uno de los países más ricos y poderosos todavía del mundo. Gran parte de la riqueza de lo saqueado América pues se encuentra ahí, tesoros invaluables y también bastante arte desarrollada durante el Renacimiento. Algo que ocurre también durante esta época renacentista va a ser la famosa peste negra que se venía, actualmente sabemos que se debía a las ratas, ¿no? Esta peste negra inicia por allá en los países orientales, en Mongolia, y se va a traer por las ratas a Europa, causando decenas de millones de muertes, prácticamente mermando la población europea durante bastante tiempo, hasta que se descubre, bueno, pues hay que lavarse las manos y hay que purificar, bueno, hay que hervir el agua, etcétera, ¿no? También durante esta época va a empezar a desarrollarse finalmente la medicina. Recordemos que para la Iglesia Católica la creencia de que el ser humano es una creación divina, pues significaba que no se podía profanar, no podíamos experimentar con nuestros propios cuerpos aún muertos. Entonces los primeros médicos van a desobedecer a la iglesia y van a empezar a saquear cementerios para obtener cuerpos y ver cómo estaban formados los seres humanos, no por dentro. Esto va a ser importante porque se va a empezar a desarrollar la anatomía, la medicina y se va a empezar a experimentar con lo que hay dentro de nosotros nuevamente, y esto va a dar origen pues a la medicina moderna como tal, ¿no? Hay que reconocer que bueno, pues los primeros médicos fueron unos revoltosos que le hicieron caso omiso a las sagradas escrituras y a lo divino del cuerpo humano. En fin, como les comenté, pues se va a empezar también a desarrollar lo que es el método científico ya como una metodología para llegar, me atrevería a decir que a la verdad en un sentido no tan estricto, pero para observar cómo funciona realmente la naturaleza, explicarla y poder predecir cosas ya de manera más precisa. Este método científico, como lo comenté en algún video anterior, consta de la observación básicamente, el planteamiento de una hipótesis o una explicación preliminar que ha de ser probada, experimentación para verificar si la hipótesis es cierta o no, se forma una teoría que generalmente está de la mano con las matemáticas en los casos que aplique, y finalmente se establece una ley natural como las leyes, como la ley de gravitación universal, algunas leyes que se han establecido acerca de cómo funciona la naturaleza. El ciclo del agua es una ley ya establecida, bien planteada y que se explica mediante el método científico, y este va a ser un método objetivo, no subjetivo, es decir, no va a depender de la interpretación o de la opinión de una persona o de un conjunto de personas, sino que va a ser comprobable y demostrable en cualquier parte del mundo. Esto va a ser importante porque va a ser una herramienta que en principio no debe dejar dudas de su veracidad. Sin embargo, a través de la historia pues se han efectuado fraudes y cosas así relacionadas con cuestiones científicas. Cabe destacar que el método científico no tiene en ningún momento una cuestión ética. Y a lo largo de la historia, pues muchos desarrollos científicos o tecnológicos en el área sobre todo de la medicina han tenido
cuestiones éticas bastante cuestionables, ¿no? Porque se han desarrollado vacunas y medicamentos a expensas de personas sin siquiera preguntarles, sobre todo durante principios del siglo XX y con algunas corrientes fascistas como el nazismo, que experimentó con personas, o algunas otras poblaciones como los japoneses con los chinos, en fin, ¿no? Pero mucho de esto que conocemos actualmente como una innovación o a una invención interesante y benefactora a final de cuentas para la humanidad, pues tiene un pasado también oscuro. Entonces, el método científico no nos dice nada acerca de si está bien o mal lo que estamos haciendo, sino cómo llegar a la verdad. Finalmente, para terminar, personas que son referentes del Renacimiento, va a ser Leonardo da Vinci, quien va a revolucionar una serie de muchas áreas del conocimiento humano, áreas de la ingeniería, pero también de las artes, por ejemplo, la pintura. Su más famoso cuadro, su más famosa obra, pues se puede catalogar como la Mona Lisa o la Gioconda. Este es uno de los referentes del Renacimiento. También se le adjudica la Última Cena, desarrollos en la arquitectura, en el diseño de inventos. Por ahí el primer helicóptero se le adjudica a Leonardo da Vinci, el autómata, que era un modelo mecánico de una persona. Da Vinci, también experimentando en el área de la anatomía, pues va a decir que el ser humano a final de cuentas es una especie de máquina que tiene pues ligamentos, que tiene uniones, y que pudiera ser que en el futuro se creen autómatas. En este caso, pues lo más cercano a esto en la actualidad pues son los famosos robots, que bueno, serían el sueño de Da Vinci hecho realidad. También va a diseñar puentes hidráulicos, en fin, ¿no? Se puede catalogar a Da Vinci como un todólogo de la época porque le metió empeño a todas las áreas que pudieran ser desarrolladas. Un contemporáneo de su época y también rival en el área de las artes, pues va a ser Miguel Ángel, a quien se le recuerda por la pintura del Vaticano, la Capilla Sixtina, que está llena de todas sus pinturas bastante importantes. Y bueno, esto es algo por lo que valdría la pena visitar en algún momento el Vaticano. En fin, hay que resaltar que esta época es una época de nuevos descubrimientos, de atrevimientos, de cuestionamientos, de volver a pensar por pensar. Por ahí recordemos a Descartes, que me parece que en algún momento lo mencioné en otro video. René Descartes va a ser alguien que va a cuestionar todo, incluidas sus propias creencias. Entonces es un momento clave para volver a pensar por pensar y replantear nuevas formas de ver la vida, más allá de esa edad oscura que se viene quedando atrás, junto con el poderío económico, político y religioso de la Iglesia Católica. Entonces tenemos que agradecer a todos estos personajes, porque sin ellos no hubiéramos dado un salto enorme. A partir de aquí nos estamos ubicando por allá de 1600, 1700. A partir de aquí la física va a tener un desarrollo inconmensurable como no se había visto en siglos. Lo que alguna vez fue el pensamiento atomista, materialista de estos filósofos que ya vimos, como Demócrito y Leucipo, como Eratóstenes, se va a hacer realidad y va a llegar a fronteras pues nunca antes vistas. En el siguiente video, ahora sí vamos a entrar de lleno con todos estos científicos, físicos, matemáticos que van a hacer florecer la física después de 1000 años de letargo. Muy bien, con esto terminamos este video. Traté de no extenderme más, pero bueno, cuando uno está platicando de estas cosas es imposible no profundizar en la medida de lo posible sobre estos temas. En fin, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.